de que algo raro estaba pasando. Rápidamente, el día 7 de enero, se identificó esto como un coronavirus. Se hizo rápidamente la secuenciación del virus completo, y ya para el 12 de enero la secuenciación estaba ya completa, y se empezó a entregar a la comunidad mundial para que viera lo que estaba pasando. Como vemos, rápidamente los casos fueron aumentando, y ya para fines de enero, 30 de enero, la OMS lo declaró como una emergencia de salud pública internacional, y con todas las consecuencias que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que se encontró con este coronavirus? Que era un nuevo virus, totalmente nuevo, pero muy emparentado con SARS del 2002 en China. Por lo tanto, se le puso a este nuevo patógeno SARS-CoV-2, ¿ya? Y a la enfermedad que estamos viendo que produce se le llamó COVID-19. Entonces, esto es como el VIH y el SIDA. El patógeno se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Lo que se ha visto que este patógeno, este coronavirus, tiene una alta afinidad, una de sus glicoproteínas, por el receptor de la enzima convertidora angiotensina humana. Por lo tanto, es capaz de entrar a muchas células que tienen este receptor en distintas partes, pero principalmente en los tractos respiratorios inferior o superior. Tiene una cadena de transmisión que es muy similar a otras enfermedades respiratorias, otros virus respiratorios. La persona enferma tose o estornuda, se producen secreciones con virus. Estas secreciones pueden entrar en contacto ya sea directamente con la mucosa o con manos y objetos que contaminan y que pueden entrar en contacto con estas mismas zonas de la mucosa de ojos, nariz o boca de la persona, y la persona finalmente adquiere coronavirus. ¿Qué es lo que ha pasado con coronavirus? Y en esto tenemos que conversar un poquito sobre un concepto que deben haber escuchado en varias publicaciones o en la noticia, que es el famoso R0, que es la capacidad que tiene cada virus desde un caso de una persona enferma, cuántas personas puede contagiar a su vez. Como vemos, la enfermedad que tiene el R0 más alto es sarampión, ya que tiene un R0 alrededor de 15, y esto estamos hablando siempre de cuando las personas no tienen ningún tipo de inmunidad para una enfermedad. O sea, nos pilla, si no tuviéramos a nadie con anticuerpos contra sarampión, un puro caso de sarampión podría contagiar a 15. Por eso es tan importante la vacunación. SARS, el SARS de China, como del 2002, como vemos, tiene la posibilidad desde una persona enferma contagiar alrededor de 3.5. Influenza, desde una persona enferma alrededor de 1.5. Y coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2, R0 alrededor de 2.5 desde las publicaciones iniciales, pero eso es lo que se ha mantenido hasta ahora. Ahora, ¿cómo explicamos que una enfermedad nueva o un virus nuevo pueda llegar a tener este potencial pandémico? ¿Ya? Y para eso nos puede ayudar este gráfico. Lo que vemos en rojo es la incidencia de la enfermedad, lo que vemos en verde es la inmunidad en la población, y lo que se grafica abajo son los años o el tiempo. Cuando llega una enfermedad nueva, para que las personas no tienen ningún tipo de... Al llegar este virus puede producir una gran cantidad de pacientes enfermos en oleadas sucesivas, que pueden ser meses, años, o a veces tener tiempos distintos. Y por el tiempo que va pasando, si es que esta enfermedad es capaz de dejar inmunidad en la población, la cantidad de inmunidad va a aumentar, y la probabilidad de enfermarse va a ir disminuyendo en el tiempo, hasta que aparece una nueva enfermedad, por ejemplo, una nueva cepa de influenza, o en este caso, una nueva cepa de coronavirus. Así que eso es lo que un poco está pasando desde el punto de vista de la inmunidad poblacional con la enfermedad actual de coronavirus. Y otra cosa que es importante comentar es
esto que también lo van a haber escuchado mucho en las noticias desde el inicio de la pandemia, es este concepto de aplanar la curva. ¿Ya? Cuando tenemos una enfermedad que es capaz de producir esta gran cantidad de enfermos porque no existe inmunidad en la población, lo que se trató de hacer en algunas partes fue evitar que esta transmisión estuviera fuera de control, idealmente evitando que la gente se contagiara, pero si hubiera contagio, que por lo menos el contagio fuera un contagio que el sistema de salud fuera capaz de sostener en el se produzca una vacuna, o que deje de circular el virus en la población, como ha pasado, por ejemplo, en algunos países como Nueva Zelanda. En Chile, lamentablemente, ahí lo vamos a ver en algunas diapositivas, es que la transmisión fue bastante dispersa en la población, y esto ha puesto en jaque en forma importante al sistema de salud, no tanto como en otros países, pero sí con un gran estrés de las unidades de cuidado intensivo y los servicios de medicina. Inicialmente se hablaba de que la sintomatología era bastante simple, era un paciente que viajaba desde la zona donde estaba produciéndose los casos, que en este caso era en el país, con tos, fiebre, así que era relativamente fácil de identificar, pero la verdad es que con el tiempo nos empezamos a dar cuenta, y la comunidad internacional, de que la pléyada de síntomas es bastante importante, no es solo este cuadro clásico que se nos comentó al principio, sino que además podían ver otros síntomas como la anosmia, o sea, esta pérdida del olfato, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea. Hemos tenido pacientes que solamente han manifestado diarrea y diarreas profusas, fatiga y finalmente dificultad para respirar en los casos más graves. No hay que dejar de decir que en general la mayoría de las infecciones son leves, ¿ya? Y de hecho, cuando vemos los síntomas, esto es en el grupo de pacientes en que se presentan síntomas, pero hoy en día sabemos que hay un gran porcentaje de la gente que no tiene ningún síntoma. Ya eso es variable según las publicaciones, pero ha estado entre 40 y 50%. En la región, cuando se han hecho estudios de brotes en algunas industrias, nos hemos encontrado con hasta 40 o 50% de personas que no manifiestan ningún síntoma, que tienen PCR positiva. Pero de las personas que sí manifiestan síntomas, teóricamente la mayoría son con una severidad de síntomas bastante leve, más entre 80 y tantos por ciento, con más o menos un 13% de pacientes que manifiestan síntomas severos, y alrededor de un 5% de ellos que llegan a la unidad de cuidado intensivo. Lamentablemente esta es una enfermedad para la que nadie tenía inmunidad, por lo tanto la cantidad de personas que pudieran llegar o que llegaron a enfermarse es tan grave o tan alta, que este 5%, que no parece un número tan grande, es capaz de producir un estrés muy importante en las unidades de cuidado intensivo. Todavía no sabemos 100% qué es lo que cómo se comporta, pero la verdad es que en estos 6 meses se ha avanzado bastante. Sabemos que hay una etapa inicial, que es un estadio que es principalmente asociado a la infección, que es principalmente una fase o respuesta a una fase viral, donde el paciente puede tener fiebre, tos seca, diarrea, cefalea, anosmia. Vamos a tener algunas alteraciones del laboratorio, como linfopenia, elevación del dímero D, aumento del tiempo de protrombina, y a veces puede llegar hasta esa fase y no seguir hacia adelante. Pero hay otros pacientes que se presentan, que son los que hay que hospitalizar, o que pueden llegar a una unidad de cuidado intensivo, que presentan una fase que ya empieza a estar más dominada por la respuesta inflamatoria del huésped, que es la fase pulmonar, con disnea, con hipoxemia y con alteraciones en las imágenes pulmonares, que pueden ser a veces bastante severas. Y la tercera fase, o la fase más avanzada, está por una fase principalmente hiperinflamatoria,
Los pacientes pueden tener distrés respiratorio, shock, falla cardíaca, y vamos a ver una gran elevación de los parámetros inflamatorios en sangre como la PCR, la ferritina que llega a niveles bien elevados, dímero D, causando una cantidad de alteraciones de coagulación, ProBNP y troponina. Y en este grupo de pacientes donde se concentra principalmente en las complicaciones y los ingresos a la unidad de cuidado intensivo y la mortalidad asociada. Aquí les puse solamente algunos ejemplos de los tipos de patrones que se pueden ver en el escáner. El escáner ha sido de gran utilidad para evaluar a los pacientes y para saber más o menos el riesgo al que el paciente está. Los radiólogos y los intensivistas y toda la gente que ha estado viendo pacientes se ha habituado a evaluar y a reconocer bien todos los patrones, pero principalmente, inicialmente podemos tener estos patrones de vidrio esmerilado que después finalmente pueden llevar a áreas con mayor condensación, y en pacientes más crónicos o que ya llevan más tiempo se pueden ver áreas de fibrosis. Lo otro que se pueden asociar además a alteraciones, como se asocian alteraciones de coagulación, se pueden ver tromboembolismos asociados, que en la serie que nosotros hemos visto en el hospital en general no ha sido tan frecuente, pero en otras series está descrito en un porcentaje bastante alto. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo con coronavirus? Todos sabemos que esto partió en Wuhan, y después tuvimos aumento o inicio de casos en Europa, y desde Italia y varios países esto se empezó a diseminar por todas partes del mundo. Hoy en día, algo impensado hace 6-7 meses, ya llevamos 20 millones de casos. Esto uno lo puede ver en línea, en este caso en el dashboard de la Universidad de Johns Hopkins, que tiene un contador de pacientes que se va al que le llega información desde distintos lugares o distintas bases de datos, pero sabemos que hoy en día el país que más está con problemas asociados a la cantidad de pacientes es Estados Unidos, con 5 millones de casos, seguido por Brasil, y como vemos Chile en los primeros lugares. Llama la atención que hay países donde la cantidad de pacientes ha sido bastante poca, por ejemplo, Canadá, que ha tenido un manejo muy importante y eficiente de la pandemia, y también otros países como Nueva Zelanda, que está graficado con muy poquitos casos. Lamentablemente, como vemos, la mortalidad es variable de país en país, pero en general van casi 740.000 fallecidos en el mundo por coronavirus. Y hay que tener en cuenta además que la cantidad de casos que uno tiene que ver también con la capacidad de diagnóstico que tiene. Así que mientras el país tiene una mejor capacidad de diagnóstico, es más probable que tenga mayor cantidad de casos porque los puede diagnosticar bien y contarlos. Vamos a hablar un poquito de cuál es la situación de Chile. Todos ya sabemos que en Chile el primer caso partió o se diagnosticó en la ciudad de Talca, y desde ese caso inicial de Talca, hoy ya estamos con 376.616 casos al día de hoy, 1.566 casos nuevos, con más de 10.000 fallecidos con una PCR positiva, 10.178 al conteo del día de hoy. ¿Ya? Lo que tenemos aquí a la derecha son las tasas de casos confirmados por 100.000 habitantes por región. La región de Magallanes, como sabemos, en algún momento fue la región con mayor tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes. Hoy en día estamos más abajo, pero ahí les voy a contar, o todos saben un poquito de la situación actual con este rebrote de pacientes. Como la región metropolitana es una región que tiene una gran cantidad de habitantes, en general cuando la pandemia o la cantidad de casos empezó a aumentar en la región metropolitana, claramente se llevó todos los récords de casos
de número de casos y de tasas de casos confirmados por 100.000 habitantes. ¿Cómo ha sido la distribución de los casos en Chile? La mayoría de los casos, o sea, no la mayoría, pero un gran porcentaje de los casos, un 50-60%, están en estos grupos etarios más jóvenes, que son grupos que tienen menos riesgo de tener complicaciones, por lo tanto no todos tienen una capacidad de reconocer que pueden tener algún problema por esto, y la mayoría de los contagios pueden asociarse desde estos grupos hacia, que son grupos que están en edad laboral activa, hacia los grupos de mayor riesgo, que son los mayores en general de 60 años. Desde los 50, 60 años, la probabilidad de hacer un cuadro más grave, especialmente asociado a factores de riesgo como la diabetes, como la hipertensión, es mucho mayor. En general, la distribución hombre-mujeres ha sido bastante estable, un poquito más de hombres, 51% versus 48,5 mujeres. La distribución por regiones ha tenido una variabilidad importante durante la pandemia. Como hemos visto, Magallanes que está aquí con una línea verde, tuvo un pic muy importante inicial antes que el resto del país. Logramos manejar bien esto con una gran cantidad, una disminución de los casos importante, que hoy en día estamos viendo que están aumentando. Hay otras regiones que han tenido un comportamiento parecido, con aumento de casos en las últimas semanas o meses, como Arica, como el norte en general, donde la pandemia está teniendo mayor cantidad o trayendo mayor cantidad de problemas. ¿Cómo ha sido la mortalidad en Chile y la letalidad? En general, como sabemos, la mortalidad por coronavirus está muy directamente asociada a la edad del paciente afectado. Tenemos al día de hoy en el grupo de 70-79 años más de 2.800 fallecidos. En el grupo 80-89, 2.559 y 60-70, 2.182. Pero si ustedes te fijan en general, sobre los 50 años ya se aprecia un aumento de la mortalidad o de la cantidad de personas que tienen complicaciones importantes asociadas. Al día de hoy, la letalidad, que se calcula por el número total de pacientes que han tenido PCR positiva y cuántos de esos han fallecido, va en un 2,7%, ha tenido un aumento leve pero sostenido desde el inicio. Esto no es la misma situación en todos los países que han tenido mortalidad asociada a coronavirus. Hay países que han tenido una letalidad de alrededor de un 10%, 12%, como Italia o como España, que son los que han tenido mayor cantidad de fallecidos. Bueno, todos sabemos que el tema de las camas críticas ha sido uno de los problemas más importantes en relación a la cantidad de enfermos. La ocupación de camas críticas llegó cercano a la capacidad crítica del país y ha tenido una disminución en general en la última semana. Aquí el grueso de la cantidad de camas críticas se lo lleva la región metropolitana, que es por población la que tiene más cantidad de habitantes, pero hay que recordar que el porcentaje de ocupación de ventiladores mecánicos o camas críticas no está calculado sobre el 100% que teníamos en la época pre-pandemia, sino que está calculado sobre una expansión de la cantidad de camas críticas que en general puede llegar hasta un 400%. Así que sobre ese 400%, la disminución de camas críticas ha sido importante. Lo que sabemos que en las últimas semanas ya se han ido desocupando los lugares donde se estaban ventilando pacientes que donde no se ventilan en forma habitual, por ejemplo, unidades de UCI pediátrica que estaban ventilando adultos, unidades de recuperación de anestesia,
pabellones quirúrgicos, eso en el último tiempo ha ido disminuyendo y en algunos lugares ya se han liberado, pero todavía sigue habiendo una gran cantidad de pacientes que están ocupando las camas críticas. Región metropolitana, a la última distribución informada, tiene un 82% de sus camas críticas, y la región de Magallanes un 45%, pero de nuevo les comento que eso está calculado sobre la expansión de las camas, que nosotros habitualmente teníamos entre 6 a 8, podríamos llegar a 10, y hoy en día se informan 24. Otra cosa que les quería comentar, pero no voy a entrar en mayores detalles porque no lo ven principalmente los pediatras, a pesar de que hay casos descritos en adolescentes y hasta los 20 años, que son estos síndromes inflamatorios multisistémicos en los niños, que ya van alrededor de 140 o sobre 140 casos diagnosticados en Chile, que es una entidad relativamente nueva, que es muy similar al síndrome de Kawasaki que se ve en la población pediátrica. Ahora, contarles un poquito qué es lo que pasó en Magallanes y qué es lo que está pasando en este momento. Ya como todos saben, Magallanes tuvo su primer caso el 16 de marzo. Inicialmente se les asoció a los cruceros, principalmente a turistas que llegaban a la región, no necesariamente cruceros, también pueden haber sido en avión, pero principalmente extranjeros, por lo que se le llamó el brote de los cruceros, y llegamos en abril a tener la región con las tasas de casos por 100.000 habitantes más altas de Chile, ¿ya? La reconversión de camas de UCI se tuvo que hacer hasta aumentar 4 veces la capacidad. Se tuvieron que hacer 15 aeroevacuaciones de pacientes graves que se ventilaron en otras regiones, principalmente la región metropolitana. Estuvimos con una cuarentena bien prolongada de 5 semanas y un cordón hasta el día de hoy se mantiene vigente. Teníamos inicialmente muchos problemas de diagnóstico porque teníamos que mandar las muestras a Santiago, pero con apoyo de muchas entidades y muchas personas que trabajaron, se lograron echar a andar 2 laboratorios. El primero fue el laboratorio del CADI UMAG, que está trabajando hasta el día de hoy, donde el jefe de ese laboratorio es el doctor Marcelo Navarrete, que con todo el equipo que ha trabajado, y además de eso el laboratorio del Hospital Clínico Magallanes para hacer también PCR de SARS-CoV en el hospital. En general hay una capacidad tope o que puede llegar hasta las 500 muestras diarias. Últimamente está trabajando a un nivel bastante alto de muestras desde toda la región, con una capacidad técnica muy importante. En general, PCR regionales ya llevamos sobre 20.000. Este laboratorio del CADI y el laboratorio del Hospital Clínico Magallanes, la verdad es que han tenido un trabajo muy importante, y sin este apoyo el manejo de la pandemia en la región habría sido mucho más complejo. Hoy en día tenemos muestras o resultados de PCR en alrededor de 10, 12 horas. Cuando al principio de la pandemia podíamos demorarnos hasta 7 días en tener un resultado PCR, y en algunos lugares de Chile donde estuvieron con mucho trabajo, hay ciudades donde el resultado podía estar en 8 o 10 días. ¿Mm? ¿Qué es lo que ha pasado con los positivos de la región? Lo que está graficado aquí es el tiempo desde el 16 de marzo hasta el 10 de agosto. Estos son gráficos que hace José Valdebenito, yo sé que está escuchando la presentación ahora. Él ha sido de gran apoyo para todo el manejo estadístico y de gráficos para mostrar lo que es la situación. Esta es la situación de abril. Lo que está graficado aquí con la línea roja es el inicio de la cuarentena que tuvimos en abril, que duró 5 semanas, que nos tuvo en jaque en la unidad de cuidado intensivo
con muchos pacientes, trabajando ahí los doctores que hacen turno en forma muy importante, y el hospital haciéndose cargo de una gran cantidad de enfermos, que fue disminuyendo en forma importante hasta que terminamos la cuarentena, que fue a fines de mayo. Luego tuvimos una disminución de la cantidad de casos positivos muy importante, llegando a tener 7 en algún momento, con un nuevo rebrote que fue lo que se llamó el brote de las pesqueras. La verdad es que desde que partimos en marzo no hemos dejado de tener casos en ningún momento, así que la verdad es que siempre ha habido circulación viral. Este brote de las pesqueras que tuvimos, o en general un brote de las industrias principalmente, pero con también circulación viral comunitaria, no tuvo el paralelo en pacientes ingresados que tuvimos al inicio o durante toda esta brote en la cuarentena, con una disminución, con una cantidad de casos que fue disminuyendo, pero hoy en día estamos viendo nuevamente un nuevo brote con una gran cantidad de circulación viral comunitaria, y ahora sí con ingresos en unidades de cuidado intensivo, no al nivel de crítica a su tope, pero sí tenemos alguna cantidad de pacientes hospitalizados. Como les contaba, en la región hasta el momento van alrededor de sobre 23.000 PCR realizadas. Los grupos etarios en los que se han visto las PCR tomadas o positivas es más o menos similar al resto del país. Se concentra principalmente en las edades más jóvenes, sobre 20, 45 años, pero con una edad promedio de los 40 años. Y una diferencia entre hombre y mujer bastante similar. La otra cosa importante cuando uno habla de los PCRs que se han hecho en la región, una de las cosas que es importante vigilar es de todas las PCRs, qué porcentaje de ellas llegan positivos. Llegamos a tener sobre un 26% de positivos durante el periodo más importante de pacientes ingresados a las unidades de cuidado intensivo, que llegó a su punto menor a un 2% en junio, y en la vigilancia que se ha seguido haciendo, lo hemos visto en el último tiempo aumentar hasta un 10, un 14%, lo que también se condice con el mayor cantidad de ingresos al hospital. La ocupación de camas UCI, y esto está graficado hasta principios de agosto, la capacidad de camas UCI llegó hasta 24 en su momento. Hoy en día la ocupación de cama UCI asociada a COVID es menor, pero no deja de ser que hemos tenido esta última semana 4 último tiempo. Hoy en día hay 12 pacientes hospitalizados en sala y 5 pacientes en unidad de cuidado intensivos, ninguno de ellos conectado a ventilación mecánica. Durante el tiempo que ha transcurrido de la pandemia, no solo en Punta Arenas, sino que en el resto del país, ha habido una evolución de cómo se manejan los pacientes. Inicialmente era intubación precoz, hoy en día se manejan con modalidades de aporte de oxigenoterapia que son un poco diferentes, con estas cánulas nasales de alto flujo, que tienen una gran capacidad de mantener a los pacientes con niveles de oxigenación buenos, sin tener que intubarlo y dejando la intubación como un último recurso. Aquí les muestro algunas fotos de la unidad de cuidados intensivos con la expansión de camas, con utilización de lugares de la UCI que antes se usaban solo para manejo de pacientes que no tenían o no necesitaban ventilación mecánica. Se tuvo que aumentar esta capacidad y fabricar estos box, digamos, de aislamiento, que es un mismo manejo que hizo muchas unidades de cuidados intensivos públicas y privadas del país. Hoy en día en la región llevamos 2.109 contagiados. Los casos de las últimas 24 horas hemos tenido, o nos hemos acostumbrado en los últimos días a tener sobre 30 pacientes. Hoy día se notificaron 36 casos, y como vemos, la cantidad de casos activos que tenemos
309 casos activos, que son personas que están dentro del tiempo en que pueden ser contagiantes para otros, lo que hace preocupante y a lo mejor necesaria una cuarentena que no sabemos si es que la autoridad de salud la va a implantar o no. Lo que sí sabemos es que hemos tenido o tuvimos en la fase actual que estamos de manejo cuarentenas de fin de semana y con algunas restricciones menores no iguales a las que tuvimos durante la cuarentena inicial. Una de las cosas importantes es que tenemos una muy buena capacidad como región, y esto se lo vemos al laboratorio de biología molecular del CADI y del hospital. Somos dentro de las regiones que tienen mayor cantidad de exámenes informados por 100.000 habitantes, siguiendo a la región metropolitana y a la región de los lagos, lo que hace que tengamos una buena vigilancia y podamos identificar incluso pacientes asintomáticos, que también es muy importante identificarlos y poder sacarlos de circulación contagio asociado. ¿Cuál es la situación actual de la región? El R0 de Chile, que es una mezcla de R0s de distintas regiones, la verdad es que la pandemia no es una pandemia completa, sino que es una pandemia que tiene distintos comportamientos dependiendo de la región donde uno esté. La región metropolitana tiene un R0 de 2.09, nosotros un R0 de 1.86, pero el RE, que es el R calculado para de agosto, nos ve con un aumento sobre uno del R que tenemos como región. La verdad es que si uno ve en Chile el promedio del RE para el 9 de agosto es de 0,98, lo que habla de que hay una pandemia que está en disminución de casos. Todo lo que sea menor de 1 significa que no se está expandiendo, sino que al revés hay una contracción, pero probablemente esto está muy, ¿cómo se llama? Tiene una gran importancia por lo que está pasando en Santiago. Pero si vemos nosotros como Magallanes, nuestro R está en 1,26, lo que significa que tenemos una pandemia que está, o una cantidad de casos que está en expansión, lo que nos preocupa bastante. Ahora, si uno mira cómo ha sido el total de fallecidos por millón de la región, en general nosotros tenemos un comportamiento, un manejo de los pacientes en su momento, que con un total de fallecidos por millón que es bastante baja y comparado con países que han tenido algunos buenos resultados en relación a este manejo, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, aunque sabemos, o Uruguay, aunque sabemos que en algunos de estos países se han producido rebrotes y que esta situación puede ir cambiando. Y Chile ha tenido un comportamiento, Chile como país completo, ha tenido un comportamiento más similar a otros países de la región, que tiene tasas o número total de fallecimientos por... Quería contarles un poquito sobre las distintas formas de enfrentar al virus, pero ya desde la uso de fármacos. Como sabemos, este es un tema que ha sido bastante dinámico desde el inicio de la pandemia. Lo que tenemos aquí graficados desde el punto 1, el 2 hasta el 6 es distintas lugares donde podemos identificar o se pueden identificar targets terapéuticos para evitar su ingreso. Por ejemplo, en la fusión, donde podemos usar anticuerpos monoclonales o plasma de convalecientes, que ahí les voy a contar un poquito lo que estamos haciendo en la región, principalmente a través de la unión de algunos receptores, como el del enzima convertidor de angiotensina. Traslación, a través y algunos pasos como la proteólisis, uso de inhibidores de proteasa como el lopinavir y ritonavir, que bueno, la verdad es que se han probado varios y se ha visto que no tienen mucho uso. Después, principalmente a través del bloqueo de RNA polimerasa, algunos fármacos como el remdesivir, que hoy en día hay algunos disponibles, pero no en el país. Y finalmente,
endocitosis del virus a través del bloqueo de este proceso por fármacos como la cloroquina o la hidroxicloroquina. Bueno, hoy en día sabemos que la hidroxicloroquina o la cloroquina, que se usaron en forma muy importante, de hecho nosotros lo usamos, como fuimos una de las primeras regiones en que tuvimos casos, lo usamos en forma bien, la tuvimos disponible desde el principio y la usamos, pero han salido varias publicaciones que la verdad es que demostraron finalmente, principalmente a través de este estudio Recovery, pero hay varios otros estudios, que no existe ningún beneficio clínico del uso de hidroxicloroquina en pacientes en cualquiera de sus fases, o como la prevención en pacientes que están, prevención de hospitalización, por ejemplo, en pacientes que tienen mayor factores de riesgo para ingresar, ya sea por edad o por comorbilidades. Otro de los fármacos que se han probado es un inhibidor de una RNA polimerasa que sirve para, o teóricamente se podría usar en muchos virus que son RNA, como el coronavirus o el ébola, que es el remdesivir. Este se empezó a probar en formas tempranas de la enfermedad. La verdad es que el remdesivir, o el trabajo que está publicado en el New England, lo que mostró es que no hay diferencia en mortalidad y sí alguna diferencia importante en la disminución del tiempo de recuperación, pero la gente que es más fan del remdesivir dice que la verdad es que al estudio le faltó mayor cantidad de pacientes, así que podría ser que tuviera con un mayor N un mejor efecto. La empresa que lo fabrica y lo vende, la verdad es que lo liberó y la FDA también lo liberaron para su uso en todo Estados Unidos, y la verdad es que se supone que hoy en día está en uso principalmente para pacientes con COVID-19 severo en esto por 5 días, que fue otro trabajo que se publicó en el New England, que nos mostró diferencia al día 14 entre uso por 5 o 10 días, sin usar un grupo placebo en ese trabajo. Puede ser que remdesivir sea una buena opción, no lo tenemos disponible y es un fármaco bastante caro y teóricamente en Estados Unidos el gobierno americano le compró a la empresa que lo produce toda la partida de remdesivir y toda la producción de remdesivir para el uso local, y ellos tienen bastantes pacientes para tratar. Otra de las estrategias terapéuticas es el uso de plasma de convalecientes. Lo que se hace aquí es sacarle plasma a través de un procedimiento que se llama plasmaféresis a gente que ya tuvo COVID, que se recuperó y que tiene una cantidad de anticuerpos suficiente, probada, que uno es capaz de medir en las muestras que toma. ¿Ya? Inicialmente hubo algunos planes pilotos con algunos estudios tan precoces como el 6 de abril, donde en este caso se vieron solamente 10 pacientes, pero no hubo mortalidad, hubo una reducción de carga viral importante, con mejoría sintomática y radiológica en este grupo de pacientes, así que como plan piloto fue bastante bueno. Después se publicó en el JAMA también un trabajo también pequeño de 5 pacientes críticos que tuvieron 0 mortalidad, y que demostraba una disminución de la insuficiencia respiratoria y de la carga viral, lo que hacía que, o se veía que esto podía ser bastante prometedor. Fueron apareciendo otros trabajos, principalmente un trabajo que mostró que su uso es bastante seguro. Este es un trabajo que muestra el uso la seguridad del uso de 5.000 plasmas de convalecientes en Estados Unidos, 66% de estos pacientes en UCI, con solamente 25 efectos adversos severos relacionados, que es un 0.5%, y de solamente 2 efectos adversos severos definitivamente atribuibles a plasma, lo que es un 0.04%. Así que la verdad es que desde el punto de vista de seguridad se vio que es una terapia que es bastante segura, así que si no funciona, al menos no produce problemas, que es algo básico en medicina.
Y también existe un trabajo que no está publicado todavía, ¿cierto? Que este es precisamente su fase preprint, que muestra que el uso de plasma convaleciente para pacientes con COVID severo tiene una mejoría en la sobrevida que es bastante importante, que puede, con una diferencia de mortalidad sobre un 25% en los grupos, con gran diferencia o gran diferencia estadística para el grupo que lo recibe y que no fallece. Así que la verdad es que nosotros con el doctor Navarrete, la doctora Pinto, la doctora Cardemil y con el apoyo de varias personas de la región y también del FALP, nos dispusimos en forma bastante inicial a tratar de tener este tratamiento para los pacientes de la región. Se han usado algunas unidades de plasma de la región metropolitana, principalmente de la Clínica Santa María. Finalmente, después ingresamos a un protocolo de tratamiento de la Fundación Arturo López Pero, de lo que ya hemos tratado 10 pacientes, y desde hace 5 días, 4 días, estamos ya usando plasma de convalecientes de pacientes de la región y con plasma que se está haciendo a través de plasmaféresis en el banco de sangre del Hospital Clínico Magallanes, y con un manejo conjunto o varias instituciones que han cooperado en esto, entre la universidad, el Hospital Clínico Magallanes, el GORE regional, que nos ha aportado algunos fondos, Club de Leones, que nos ayuda también en la parte administrativa con los fondos. Así que plasma es algo que se está usando en la región y que hasta ahora no hemos tenido efectos adversos importantes, y además de eso, en el otro protocolo que estuvimos o que estamos incluidos todavía de la Fundación Arturo López Pérez, se han tratado más de 300 pacientes también con buenos resultados, y esas son publicaciones que vamos a ver en el tiempo. Otra de las cosas que han aparecido en fármacos como la dexametasona fue el primer fármaco, y la verdad es que hasta ahora con el remdesivir lo único que han tenido mayor efecto en publicaciones. Dexametasona tiene un efecto que es en disminuir mortalidad, que es bastante importante, principalmente en pacientes que necesitan oxígeno, ya sea por ventilación mecánica invasiva o solamente la necesidad de recibir oxígeno, con una disminución de mortalidad estadísticamente significativa bastante importante. No así en los pacientes que se hospitalizan o que no requieren hospitalización, pero que no requieren oxígeno. En ese grupo incluso se puede ver un aumento de la mortalidad. Así que es algo que ya es estándar en el tratamiento de los pacientes que ingresan al hospital y que requieren oxigenoterapia. Así que, como vemos, qué cosas hemos ido aprendiendo en el camino a manejar a los pacientes, en que hay distintas cosas que podemos ofrecerle a los pacientes en este tratamiento, que pueden ir a la replicación viral, en el uso de antivirales como el remdesivir, que no lo tenemos disponible en la región, el uso de terapia con anticuerpos como el plasma, o ya en la etapa más severa o crítica para disminución de la inflamación, principalmente a través del uso de dexametasona, que son las cosas que hemos tenido, que se han probado hasta el día de hoy. No agregué algunos otros trabajos con tocilizumab, por ejemplo, que no han demostrado ser de mucho aporte, y también los inhibidores de proteasa, que también se cayeron en el camino con publicaciones que demuestran que no tienen mucho efecto. Para ir terminando, contarles algunas cosas sobre vacunas. Todos han escuchado en el último minuto que hay en el último tiempo, que hay una gran cantidad de vacunas que está en el camino. Hay varias que tienen distintas formas de función, digamos, pero la mayoría de las que se han probado hasta ahora inducen respuesta inmune en todos los participantes con pocos problemas de seguridad. Hasta el momento hay alrededor de 135 vacunas que están en fases preclínicas, 19 vacunas que están en fase 1, que es principalmente probar dosis y seguridad. Fase 2, hay 11 vacunas que ya están
trabajos de seguridad que son un poco más expandidos, con mayor cantidad de pacientes, y tenemos 8 vacunas en test de mayores poblaciones con vacunaciones, y solamente una vacuna aprobada, pero que es una vacuna china, que ellos la aprobaron principalmente para uso en grupos de militares, en caso que tuvieran que hacer una vacunación urgente, pero la verdad es que esta es una vacuna que no tiene una aprobación como para la venta comercial hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las vacunas que se han probado o que están en camino de estas vacunas de fase 3? Principalmente la vacuna otra vacuna que es de un conglomerado de distintas empresas como Pfizer, BioNTech y Fosun Pharma, que usan principalmente, son vacunas de RNA mensajero. Está la vacuna también de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y otra vacuna de los chinos que se llama CanSino Bio, que son principalmente a través de vectores, usando vectores de adenovirus, que como el ChAdOx1 o el adenovirus 5. Otras vacunas de virus inactivados, que son las 2 vacunas chinas, dentro de en Chile, en la Universidad Católica, y otras estrategias de vacunación como un grupo australiano, que es lo que ellos quieren, es principalmente hacer vacunaciones de BCG, porque hay alguna evidencia que poblaciones que tienen mayores vacunaciones de BCG tienen menos mortalidad, pero la verdad es que eso es algo que hasta el momento no hemos probado, o no se ha probado. Por último, contarles en qué vamos con este concepto de inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es lograr una gran cantidad de personas que se hayan enfermado, que es una estrategia que se usó o se pensó que podía ser de importancia en algunos países. En Inglaterra, al inicio de la pandemia local o de la epidemia local, se pensó que se debiera dejar a toda la población que se contagiara en forma rápida para tener una gran cantidad de personas con anticuerpos, pero la verdad es que esto como estrategia hasta el día de hoy sabemos que es bastante poco efectivo. A pesar de la gran circulación viral que ha habido en algunas ciudades o en algunos países del mundo, por ejemplo en Nueva York, se ha visto que no más del 20% en Nueva York tiene anticuerpos, así que por lo tanto todavía hay un 80% de la población que teóricamente podría contagiarse. Otros países como España, donde se ha visto que no más del 5% de la población quedó con serología positiva y teóricamente anticuerpos para protegerse de una infección, así que todavía podría haber un 95% de la población y lo hemos visto ahora en los rebrotes que se han visto en Barcelona y en algunas partes de España. Y en Wuhan también estos casos han sido no más del 10%. Así que la teoría de que un porcentaje importante de la población llegue a infectarse y eso va a dar finalmente una protección al coronavirus, la verdad es que está bastante lejos del 60% que teóricamente uno debiera lograr para evitar que el virus siga avanzando, digamos, en la población. Así que, ¿qué es lo que tenemos hoy en día como prevención? La vacuna, la verdad es que todavía está un poco lejos. Hay gente que dice que podríamos tener una vacuna a fines de este año, hay otra gente que habla del 2021, otra gente a mediados del 2022. Así que la verdad es que la vacunación como prevención, que debiera ser lo más importante o a lo que debiéramos llegar como sociedad, se ve un poquito lejano, y más encima habría que producir una gran cantidad de vacunas. O sea, la población mundial hoy en día son 7.000 millones de personas y habría que llegar a un número relativamente de un 60% de esa población para poder tener vacunado a gran cantidad del mundo. Así que lo que tenemos hasta ahora probado como prevención es principalmente lo que se ha hecho énfasis en todos los países, y en Chile es lo que nosotros machacamos como infectólogo y como agentes de salud en general, que son quedarse en la casa lo máximo posible, mantener distanciamiento social,
más de 1,5 metros, 2 metros, lo que sea posible, lavarse las manos con frecuencia. Si uno está sintomático, no salir de casa, pero si va a toser, está fuera de la casa, haciéndolo cubriéndose el codo, usar mascarilla en todo momento, y si uno tiene síntomas, hacer distanciamiento social y avisar para hacerse el examen y ver si es que uno está enfermo. Lo que se ha visto en los trabajos de hoy en día, que la disminución de la posibilidad de infectarse o de transmitir el virus disminuye en forma muy importante si uno usa mascarilla. Sin uso de mascarilla, la posibilidad de infección es de un 17%, y con uso de mascarilla esto puede llegar a números tan bajos como un 3,1%. También está aprobado para la distancia física, con probabilidades de infectarse de un 2,6%, y con protección ocular que es un poquito mayor del 5,5%. Y si además uno mezcla todas estas formas de prevención, la posibilidad de infectar a otras personas es mucho menor, así que hasta ahora es, desde el punto de vista poblacional, lo que tiene mayor efecto en la prevención de la transmisión de la infección. Solamente contarles, creo que esta es la última diapositiva, un poquito cuál fue el trabajo o el trabajo que se está haciendo en el hospital desde marzo, abril hasta el día de hoy. Lamentablemente tuvimos que transformar al hospital en una unidad COVID completa, con la suspensión de la atención abierta, solamente hacemos atención de urgencia. Últimamente se estuvo pensando y se estuvo abriendo el hospital, pero con este último rebrote hemos tenido que traer algunas cosas, retrotraer algunas de las cosas que se estaban haciendo. Cirugías de urgencia y oncológica, la separación de los flujos en servicio de urgencia para pacientes no COVID o no sospechosos de COVID y sospechosos, sistema de turno general para manejar la gran cantidad de camas críticas que se formaron, y además de eso la hospitalización de los pacientes no críticos en las salas de medicina y de cirugía, todas entregas de turnos con visitas de multiespecialistas que las mantenemos hasta el día de hoy. Participamos todos los médicos, al menos del servicio de medicina, en las entregas de turno del servicio de medicina, flujo expedito de los pacientes para que al ingresar desde la urgencia hacia las zonas donde tienen que hospitalizarse, exista el menor riesgo posible para el resto de los funcionarios. La farmacia, toda la farmacia ha trabajado a domicilio con una gran cantidad de entregas de fármacos a los pacientes, uso de telemedicina en muchas especialidades. Por ejemplo, en VIH nosotros mantenemos controles de pacientes que están en Puerto Natales a través de telemedicina, con el apoyo de los pacientes de los médicos de allá. Normas de aislamiento para evitar contagios de funcionarios. La mayoría de los contagios que hemos tenido han sido principalmente por relajo en las normas del hospital o contactos con familiares o otras personas afuera que tienen, y traslados preventivos a colapso, que es lo que se hizo durante el tiempo de mayor cantidad de pacientes en las unidades de pacientes críticos. Creo que es la última diapositiva, y esto es un trabajo que está haciendo el doctor Navarrete con mucha gente que trabaja con él y que lo está apoyando en el CADI UMAC, un trabajo que tenemos ya apoyo del Comité de Ética de la Universidad de Chile, que es secuenciación o vigilancia de SARS-CoV a través de la secuenciación de las cepas que están guardadas en el CADI, principalmente para saber o tener alguna respuesta sobre cuándo puede haber ingresado el virus, desde dónde llegaron las cepas, y tener una vigilancia sobre si la cepa que tenemos circulando es la misma de abril, si ha tenido alguna diferencia genética. Así que aquí hay algunas cosas que se van a poder responder en el tiempo en que se vaya desarrollando esto. Este es un trabajo de un nivel técnico muy importante, y que el CADI lo ha podido estar haciendo sin problemas y está trabajando en eso. Eso, chicos. Doctor, ¿Sí? primero que todo, gracias por la excelente charla. Y acá hay unas preguntas que no habían llegado de manera interna en el momento de la inscripción y otras que están en el chat. Una pregunta dice, ¿cómo evalúa usted este explosivo aumento de casos en Magallanes y si es que ello podría estar nuevamente encontrarnos en una cuarentena? Bueno,
si la pregunta va a los casos actuales, la verdad es que hay varias respuestas. Algunas de ellas pueden ir desde el punto de vista de la población, que había un cierto relajo de las medidas de prevención, pero también ha habido, o nosotros tenemos la impresión de que también pueden haber llegado desde otras zonas trabajadores con COVID, en que no se haya hecho una muy buena vigilancia de esto y que pudieran haber perpetuado en el tiempo los casos. Todo esto son especulaciones porque la verdad es que la vigilancia no la realizamos nosotros, la realizan otras entidades que han trabajado en forma muy ardua, o sea, digamos, que hacen la vigilancia de todos los casos. Cada caso que se diagnostica además es seguido y además hoy en día se le está haciendo PCR a todos los contactos estrechos en una forma de tratar de circunscribir a la gente enferma o contagiada y evitar las nuevas propagaciones. Con respecto a las cuarentenas lamentablemente son decisiones que no se toman en la región. Son decisiones que se toman a nivel central y se ponen sobre la mesa una serie de factores o de datos que puede hacer que en este momento nosotros, con la cantidad de criterios para cuarentena, lamentablemente lo que se ha visto en muchas partes del mundo, que son las cuarentenas las que han logrado bajar o disminuir la cantidad de casos, porque desde el punto de vista poblacional uno tiene que entender que uno no puede decirle a toda la gente que se quede en su casa. Hay mucha gente, o sea, uno le dice a la gente, pero hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, hay gente que en este momento lo ha pasado muy mal. Entonces, lamentablemente la decisión de cuarentena tiene que ir asociada con una otra cantidad de medidas para que la gente pueda hacer estas cuarentenas en forma eficaz, ¿ya? Así que, como digo, son decisiones difíciles que no se toman en la región, que nosotros a veces podemos apoyar cuando hay una gran cantidad de casos, y parece ser que en este momento puede ser que con la cantidad de casos nuevos que tenemos y los ingresos nuevos al hospital, puede ser que vayamos a una cuarentena, pero no lo sabemos, no tenemos cómo estar seguros. Otra pregunta interna que no había llegado, muchas gracias, doctor, es cómo incide la condición climática a nivel regional en el número de contagios, en el comportamiento también de ella. Ya, esa es una buena pregunta, me la han hecho muchas veces, y la verdad es que el comportamiento de este virus ha sido muy similar en países con frío y países más tropicales. ¿Ya? De hecho, uno tiene, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, que Brasil tiene temperaturas bastante mejores que las que tenemos nosotros, y así todo, la cantidad de casos que tienen en Brasil ha sido muy importante. Así que en general las infecciones virales aumentan en invierno no por el frío, sino que aumenta porque en invierno estamos o tendemos a estar más cerca, ¿ya? Principalmente porque se hace menos actividad al aire libre. Está todo el tema de las clases, ya que acuérdense que en el país no hemos tenido clases. El hecho de volver a clases de los niños o en las universidades va a traducirse también en un gran aumento de casos, principalmente población joven, que la va a poder llevar a otros lugares donde va a poder contagiar a otras personas. Así que en general la temperatura no es algo que creamos que tenga tanta influencia, sí, más que nada el estar juntos en lugares cerrados, grupos grandes de personas. Gracias, doctor. Aquí, yéndonos ya a las preguntas del chat, Oscar Arias pregunta, ¿cuál es su aproximación a la ¿cuál es su aproximación a la anticoagulación dosis plena en pacientes COVID-19? ¿En quiénes la indica y por cuánto tiempo la están indicando? ¿Están usando dímero D para definir su inicio? Pregunta Oscar Arias. Sí, bueno, inicialmente, desde que partieron los casos, hice una pregunta muy buena, porque desde el inicio se vio que había una posibilidad alta de trombosis en los pacientes, y en la unidad de cuidado intensivo es una actitud de anticoagular a los pacientes que se tomó en forma muy precoz, ¿ya? Principalmente a través para poder decidir a quienes hacemos anticoagulación full, pero a todos los pacientes que ingresan se les deja al menos dosis profilácticas de anticoagulantes,
¿ya? Y eso ha sido desde el día 1 en la unidad de cuidado intensivo y en los pacientes que se hospitalizan en sala. Y el dímero D, la verdad es que ha sido una muy buena herramienta, era algo que nosotros no teníamos disponible en la región y que se incorporó, o sea, sí estaba en la región, pero no en el hospital, digamos, pero se incorporó en forma precoz, y hoy día tenemos dímero D 24/7 para estudiar a los pacientes. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos clínicos para que un paciente reciba plasma convaleciente? Pregunta en el chat. Sí, en general tiene más que ver con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo de enfermedad. Cuando uno le da plasma a un paciente, lo que quiere es darle anticuerpos que ese paciente no tenga nivel suficiente o que no haya producido todavía. Entonces, lo ideal es pasarlo en las etapas más precoces de la enfermedad. Y los trabajos que se han visto hasta ahora, que no son muchos, estamos esperando información del plasma, porque puede ser que en algún momento la información que salga diga, sabe que no es necesario usarlo, no hay efecto en mortalidad y vamos a tener que dejar de usarlo. Son muchas cosas que se han empezado a usar y que se han dejado en el camino, pero en esto hasta ahora la información que tenemos es que mientras más precoz, mejor, y que no hay mucha evidencia de usarla más allá del día 14 de inicio de los síntomas. Así que teóricamente cualquier persona que tenga una neumonía por COVID, eso es importante porque no se lo dejamos a cualquiera, sino que pacientes que ingresan al hospital con compromiso pulmonar y compromiso pulmonar severo que indique su hospitalización, ya sea por necesidad de ventilación mecánica o oxigenoterapia, que tengan menos de 14 días desde el inicio de los síntomas, porque los trabajos han mostrado que desde el día, en general, 10, 12 hacia adelante, ya el 100% de la gente produce anticuerpos. Entonces, dar anticuerpos puede que no sea de mucha efectividad. Y lo otro, que no tenga una contraindicación desde el punto de vista de alergia. Por ejemplo, que a él le hayan pasado, o a ella, al paciente le hayan pasado alguna vez plasma y haya hecho alergia al plasma, ¿ya? Y que tenga una alergia conocida. Son más que nada ese tipo de cosas, pero en general es algo que hemos visto que es bastante seguro, no tiene mayores contraindicaciones, y que usada en forma precoz creemos que puede beneficiar a las pacientes. Gracias, doctor. Tenemos hartas preguntitas, bastante interesantes. Por ejemplo, de Paula Zúñiga, pregunta respecto a la vacuna, si existe una inmunidad mediada por anticuerpos alrededor de los 3 meses, ¿cuál sería la verdadera protección que darían? ¿Habría que vacunarse con mayor periodicidad? Pregunta Sí. Paula. Ahí veo a la Paula. Saludos. La verdad es que de vacunas hay más dudas que respuestas todavía, ¿ya? Lo que han mostrado los trabajos, y en eso hay varias vacunas que son bastante similares, y hay que acordarse que hay vacunas que funcionan de distintas formas. Hay unos que usan RNA mensajero, hay otros que son virus inactivados, que son teóricamente más fáciles de producir, y hay otras que usan vectores de adenovirus, que son mucho más engorrosas desde el punto de vista técnico de producirla. Y todas se está viendo más que nada con respecto a la respuesta inmune. Lo que se ha visto que en general a los 14 días o 28 días, que son los días que uno busca anticuerpos, sobre el 95% de todas las vacunas producen anticuerpos, ¿ya? El tema es que esos anticuerpos de verdad vayan a producir una, ¿cómo se llama?, protección, ya sea al corto plazo o al mediano plazo, que es lo que uno buscaría. Y eso es imposible responderlo sin un trabajo clínico largo, ¿ya? En una vacuna, producir que esa vacuna produzca anticuerpos, incluso que produzca anticuerpos neutralizantes, que es lo que nosotros buscamos. Pero no sabemos a mediano plazo todavía si esa vacuna va a tener efecto, y eso solo lo va a responder el tiempo. Por eso la producción de una vacuna requiere tiempo, primero para buscar la dosis, después para buscar la seguridad, y después para buscar que la protección que nosotros le pedimos sea sostenible en el tiempo y que sea robusta, ¿ya? Y eso es imposible de saberlo hoy en día. Y por eso es que se han tomado su tiempo con las vacunas, ¿ya? Lo que sí sabemos es que en algunos modelos animales que se han vacunado, por ejemplo en chimpancé, que se vacunan con algunas vacunas con vectores de adenovirus, por ejemplo, y que uno trata de infectar a ese chimpancé y no logra infectarlo, ¿ya? Pero son modelos animales todavía, y que, por ejemplo, la vacuna de ébola se demoró 5 años.
¿ya? Y hoy en día sabemos que la vacuna de ébola tiene un 100% de efectividad, una vacuna muy buena. Pero en influenza, las vacunas que tenemos, a pesar de la cantidad de investigación que hay, son malenas, no son muy buenas. Ya producen anticuerpos neutralizantes, pero su efecto no dura más de 6 meses y tiene una efectividad de un 50%. Va a depender un poco de la cepa, de la edad, del año en que se usó. Así que la verdad es que es un tema bien, bien complejo. No es como decir, no es como dicen los gringos, una bala de plata. Así, no la tenemos todavía y puede ser que no la tengamos, o puede ser que tengamos una que sea regular, o puede ser que tengamos una muy buena, pero no te podríamos en este momento responder esa pregunta. No sé si los dejé más enredados o... Gracias, doctor. Mire, Karen Enrique pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de la transmisión fecal y en aguas residuales para la propagación del virus, tanto para la población general como intrahospitalaria? Sí, la verdad es que hay evidencia de transmisión fecal, no de transmisión, perdón, de presencia de virus en deposiciones bastante inicial, ¿ya? Y se sabe que además que esa presencia de virus en deposiciones es bastante prolongada además en el tiempo. O sea, hay niños que tienen PCR positiva hasta un mes. Pero hasta el momento no hay mucha evidencia de esa presencia en deposiciones sean virus que sean completamente infectantes. Lo que sabemos es que más o menos alrededor de los 12, 14 días, la mayoría de los pacientes, los virus que tienen, en general respiratorios, dejan de ser infectantes, ¿ya? Pero uno puede tener PCR positivas por meses. Y no necesariamente esa PCR positiva va a indicar que ese paciente infecta. Hay algunos modelos o algunos trabajos que han mostrado que estas PCR positivas no serían de gran importancia desde el punto de vista de infección. Pero sí hay trabajo bien interesante y en Punta Arenas se está desarrollando uno ahora, que es el buscar el virus en aguas residuales o aguas servidas, más que nada como un marcador de presencia del virus en la comunidad. ¿Ya? Y eso es algo bien interesante. Hay trabajo en Barcelona, por ejemplo, que mostraban, porque ellos tenían muestras guardadas de antes de aguas residuales, que mostraban que el virus estaba circulando desde noviembre. En China parece también que también hay algunos datos de eso. Así que en ese sentido parece ser que hacer estudios en deposiciones o en aguas residuales pueda ser de ayuda, más que nada para vigilar qué es lo que está pasando en la población, saber si es que el virus se aumenta, por ejemplo. Puede ser que exista una correlación entre encontrar más y justo aumento de los casos, o aumentan más PC o encuentran más cantidad de virus y aumentan los casos 3 semanas después o 2 semanas después. Eso es muy interesante saberlo y ver si se puede aplicar como en escalas más grandes. Un par de preguntitas más porque hay varias que llegaron al chat y le dan las gracias también. La pregunta siguiente es de Oscar Arias. Dice, de los pacientes infectados y que generan anticuerpos neutralizantes, ¿se sabe por cuánto tiempo generarían inmunidad? ¿Hay estudios al respecto? ¿Es posible que haya reinfección o reactivación del virus? Pregunta en el chat Oscar Arias. Esa es la pregunta del millón, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los trabajos que se han visto hasta ahora, se ha visto que la gente que hace infecciones asintomáticas con PCR positivas, pero que tienen pocos síntomas, más o menos como el 40% de ellos, en los 2 meses ya no tiene o pierde la inmunidad. Pero pierde la inmunidad desde el punto de vista de los anticuerpos. Ya no somos capaces de encontrar anticuerpos en niveles importantes. Pero no sabemos si es que mantiene respuestas celulares T, por ejemplo, que son más robustas y se pueden mantener más en el tiempo. A veces hay que acordarse a los chicos que, como vieron en inmunología, que un linfocito T puede vivir muchos años, puede vivir 30 años. ¿Ya? Entonces, si uno tiene inmunidad de celular, puede ser que esa inmunidad te proteja más que el tener anticuerpos. Pero sí lo que sabemos es que un 10% de los que hacen cuadros graves pierden la inmunidad a los 3 meses, la inmunidad medida por anticuerpos, y en los que hacen cuadros más leves, el 40%. Lo que no sabemos es si es que esa gente se puede reinfectar, ¿ya? Hasta el momento no tenemos evidencia importante
de reinfecciones en la comunidad, pero sí hay muchos casos de personas que han tenido PCR y que a los 3 meses hacen un cuadro nuevamente respiratorio y uno vuelve a hacerle el examen y vuelve a salir la PCR, pero no sabemos si se reinfectó o a lo mejor hizo un cuadro distinto y ese paciente tuvo PCR positiva todo el tiempo. ¿Ya? Esas son respuestas que todavía nos falta por responder. Bueno, hay que pensar que la cantidad de investigación que se está haciendo en relación a COVID es impresionante. O sea, es cosa de meterse al PubMed y ver la cantidad de papers que hay. Uno se pierde con tanto caso, pero que nosotros sepamos, por lo que hemos revisado con la doctora, con el doctor Navarrete, estamos trabajando ahora en un trabajo bien interesante con la Universidad Católica respecto a serología en funcionarios, no tenemos evidencia al 100% de que haya reinfecciones. Tenemos las No últimas significa dos que no preguntas. exista. Gracias, doctor. Las últimas 2 preguntas y ya terminamos. La penúltima es de Melissa Torres, que pregunta, doctor, en el caso de pacientes positivos que son enviados a residencias sanitarias, que ya habían cumplido con alguno de los días de cuarentena en su hogar, ¿estos son contabilizados a la hora de ingresar a la residencia o una vez que es ingresado deben cumplir los 14 días de todas formas? Pregunta Melissa. No, lo que hacen, esto es algo que está como regido desde la Seremi, digamos, ya de hecho está en documentos, digamos, hay algo como una ley que uno tiene que cumplir, que el paciente cumple 14 días desde el inicio de los síntomas, ¿ya? No desde la PCR. No sé si esa era la pregunta, porque te escuché, hay una parte que no te escuché. Dice, en el caso de pacientes positivos que son enviados a residencias sanitarias que ya habían cumplido con algunos días de cuarentena en su hogar, ¿estos son contabilizados a la hora de ingresar a la residencia o una vez que es ingresado debe cumplir los 14 días de todas formas? Esa era la consulta de Melissa Torres. Desde el inicio de los síntomas, ¿ya? Desde el inicio de los síntomas son 14 días. Lo que se ha visto que sea un periodo suficiente de tiempo para que el paciente deje de ser infectante. La mayoría de los trabajos muestran que pacientes no inmunocomprometidos, más o menos entre el día 10 al 12, ya dejan de ser infectantes. En la gente con inmunocompromiso o que tuvo cuadros más severos, esos días son más, ya pueden llegar a ser 28 días. Por ejemplo, un paciente que estuvo en ventilación mecánica, que estuvo más grave, generalmente ellos pueden tener excreciones virales un poco más prolongadas. Pero en la mayoría de la gente son 14 días desde el inicio de los síntomas. Y la última pregunta, bueno, también vienen en el chat de don Oscar Arias. Dice, en base al tiempo de aislamiento en pacientes positivos, ¿recomienda solo completar los 14 días sugeridos por el MinSal hasta que el paciente esté totalmente asintomático o sugiere recontrolar con PCR? Gracias. Eso pregunta nuevamente en el chat, doctor Oscar Arias. Sí, mira, el problema de las PCR, lo importante es que el paciente lleve, hay distintas formas, cada país tuvo como estrategias distintas. Hay países que contaron 14 días desde que estaban asintomáticos, otros desde el inicio de los síntomas, otros le dieron 28 días, pero lo que sí se ha visto es que si uno le hace PCR de salida a la gente, va a tener problemas porque puedes tener PCR hasta 2 meses, ¿ya? Y ese paciente puede tener anticuerpos positivos, solo IgG, que demuestran que tiene una buena inmunidad, pero le haces PCR y sigue saliendo positivo. Así que la verdad es que se ha visto que en general la PCR no es una buena estrategia para declarar a alguien ya como inmune, digamos, ¿ya? Porque hay que acordarse que la PCR lo que busca es principalmente material genético, y tú puedes tener material genético que siga apareciendo de células, por ejemplo, que se descaman, o células que mueren y que tenían algo de material genético, y lo puedes seguir encontrando. Así que puede ser que lo que encuentres sea solo pedacitos de virus que no tienen ninguna capacidad de infectar, así que no es una buena estrategia y en general no se usa el hacer PCR para eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Damos de igualmente las gracias a todos los asistentes virtuales, y esta es una nueva charla de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina que está en este periodo de charlas para hacer conocido a la comunidad. De reiterar nuevamente la gracia, doctor Muñoz, por su presencia y por excelente charla de la actualización de COVID-19 en Magallanes. Muchas gracias a todos y damos por finalizada esta sesión. Sí. Chao a todos. Buenas noches. Lo último, que felicitaciones por la academia, yo creo que es una muy buena
ideas, algo que echamos de menos como que tuvieran los estudiantes para apoyarlos también y que nos ayuden en investigaciones posteriores y poder trabajar en conjunto. Gracias, doctor. Se lo haré saber a toda la academia. Muchas gracias y buenas noches Chao, a chao. todos. Chao, chao.